Buenos días y muchísimas gracias por conectaros esta tarde con nosotros. Yo soy Elisenda, presidenta de la Lliga Reumatològica Catalana, y os doy la bienvenida a Reumas, a nuestra marca de Internet. Reumas es una entidad sin ánimo de lucro que trabajamos desde hace más de 30 años para acompañar y mejorar la calidad de vida de las personas que convivimos con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Nos referimos a enfermedades como la artrosis, la artritis, la espondilitis, el lupus, la fibromialgia, por poner algunos ejemplos, ¿no? O aquellas que son minoritarias por existir pocos casos, como son los casos de Ehlers-Danlos, CAPS, TRAPS, etc. También trabajamos con las personas cuidadoras, como los padres y madres de niños y niñas que debutan con estas enfermedades ya desde pequeños. Damos servicio directo a más de 1.800 personas, con un pequeño equipo de profesionales, colaboradores y algunas personas voluntarias para tareas o acciones muy puntuales. En Reumas tenemos una visión a largo plazo y es que la persona consiga convivir con la enfermedad alcanzando también el propio proyecto vital, ¿no? ¿Con esto qué queremos decir? Pues queremos decir que la enfermedad entre en remisión o que esté súper bien controlada, que la persona consiga un bienestar tanto a nivel psicológico, estabilizado en el tiempo y que adquiera un nuevo estilo de vida. Porque sabemos que para alcanzar estas metas se debe tratar a la persona desde todos los puntos de vista, desde todos los determinantes de salud, desde el laboral, el educativo, el social, el psicológico y no solamente desde el ámbito sanitario. No olvidemos que muchas de las enfermedades reumáticas son crónicas, son discapacitantes, muchas veces invisibles y nos provocan muchísimo dolor. En definitiva, prestamos un servicio de acompañamiento profesionalizado para que desde el momento del diagnóstico las personas seamos capaces de asumir lo que nos está pasando, ¿no? Lo que comporta convivir con estas enfermedades. Y poco a poco ir adquiriendo conocimientos, herramientas, técnicas para empoderarnos y corresponsabilizarnos de esta convivencia con la enfermedad, siempre como complemento del ámbito sanitario. Sabemos que la adaptación a convivir con esto lleva a la persona a realizar cambios en su día a día y provoca una transformación personal que hace que ya no sea la enfermedad reumática la que nos acompaña, sino que pasa a formar parte de nosotros. En Reumas tenemos diferentes ámbitos de actuación para conseguir lo que estamos hablando, desde dar información hasta atención psicológica o grupos de ayuda mutua, talleres como yoga, nutrición, fisioterapia, o en el ámbito de la atención social, el tema de discapacidad, de temas laborales, escolares, adaptación de la casa, atención domiciliaria. Disponemos también de un plan de formación para aquellas personas asociadas que quieran saber más sobre su propia enfermedad y capacitarse, o jornadas como la que estamos haciendo hoy. También colaboramos con otros organismos o entidades para visibilizar y ayudar a entender lo que nos está pasando con temas de innovación o de investigación y participamos en diferentes comisiones y grupos de trabajo. También hacemos incidencia política. Me gustaría, una vez más, agradeceros que nos acompañéis en esta mesa redonda sobre dolor y apoyos del entorno. La Asociación Internacional del Dolor ya revisó la definición del dolor en el año 2020, ya hace 4 años, y actualmente ya se define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Las patologías crónicas que ocasionan dolor crónico se dan mayoritariamente en enfermedades reumáticas, un 40% en fibromialgia, un 24% en lumbalgia, un 23% en artrosis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el dolor es un tema importante para nosotros, ¿no? Del que debemos hablar y trabajar. Tenemos que aprender a convivir con él, no nos queda otra. Pero ¿esto qué significa? Seguro que si os lo pregunto a cada una de las personas que estáis conectadas, diréis algo diferente cada una, ¿no? Pero en lo que seguro que estamos de acuerdo es en que nos condiciona muchas veces la vida. De ahí la importancia de aprender cómo otras personas lo han enfrentado y nos pueden ayudar a enfrentarlo. Y así disponer de herramientas y recursos. Como venimos haciendo cada 3 o 4 meses más o menos, os presentamos esta mesa hoy monográfica que trataremos el tema del dolor desde otra perspectiva, la perspectiva de los apoyos que podemos encontrar en la comunidad. Y os vamos a explicar un poquito el proyecto que está funcionando en el Prat de Llobregat, en el que está involucrada Primaria o Comunitaria y Reumas.
Dicho esto, os dejo con Patricia Planas, que moderará la mesa. Ella es directora técnica de Reumas de la Lliga Reumatológica Catalana y psicóloga especialista en psicología clínica por la Universidad de Barcelona, y una gran profesional que conozco desde hace muchísimos años por su trabajo realizado durante, no sé si casi 20 años en la asociación, atendiendo a nuestro colectivo. Cuando quieras, Patricia. Muchas gracias Elisenda, y muchas gracias pues a todos y a todas por acompañarnos hoy aquí. Y sin más preámbulo voy a presentar a los invitados de hoy, a las invitadas. Voy a empezar por Stephanie Martínez. Ella es psicóloga y es referente de bienestar emocional y comunitario en el Prat de Llobregat. Bienvenida, Stephanie, y muchas gracias. Luego tenemos a Jacqueline Quintero, que es psicóloga de Reumas, y también ella trabaja para Reumas en el Prat, haciendo pues bueno, todo lo que es atención psicológica y también llevando un grupo de ayuda mutua. Y tenemos también a Carolina Rubio, que es bueno, que convive con una enfermedad reumática y además es la responsable del servicio de atención a pacientes en Reumas. Luego tenía que estar por aquí el doctor Paco Marín, pero creo que no ha podido conectarse. Bueno, lo presento igualmente y si se conecta, pues ya lo incluimos en la tertulia. El doctor Paco Marín es especialista en medicina de familia y comunitaria, también en el Prat de Llobregat, y creo que trabaja muy codo con codo con Estefan. Entonces, bueno, para un poco introducir, ¿no?, esta mesa redonda y tal, explicaros, ¿no?, que tanto el doctor Marín como Stephanie han creado unos grupos de dolor persistente y de fibromialgia en los centros de atención primaria del Prat de Llobregat, formados por un equipo multidisciplinar en los que forman parte pues una nutricionista, médicos, trabajadores sociales, psicólogos. Entonces, Stephanie, me gustaría que nos explicaras así súper brevemente cuáles son los objetivos de estos grupos y cómo funcionan. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, desde que se incorporó la figura de referente de bienestar emocional y comunitario en los diferentes ambulatorios de Cataluña, se iniciaron estos grupos psicoeducativos con la intención, ¿no?, de dar herramientas técnicas a los pacientes para que puedan manejar y gestionar el malestar emocional. Y en este caso, el grupo de dolor persistente lo iniciamos los psicólogos de los ambulatorios de los 3 Prats. Hay 3 ambulatorios, los 3 hacíamos estos grupos individualmente, y como cada vez había más personas interesadas en hacer estos grupos, ahora actualmente, yo por ejemplo, que soy del ambulatorio de Septembre, lo hago en conjunto con la fisioterapeuta comunitaria de mi ambulatorio. Lo que serían los doctores, enfermeras o trabajadores sociales son los que detectan el malestar de los pacientes en la consulta y nos lo derivan. El grupo lo realizamos la fisioterapeuta y yo, y en una de las sesiones acude la nutricionista a dar nociones sobre nutrición y pautas de hábitos saludables. Entonces, en estas sesiones, que tienen una duración de 2 horas, entre medio de las 2 horas paramos como unos 15 minutos, 20, y la fisioterapeuta hace ejercicios adaptados a personas con dolor persistente. Entonces, lo que hacemos es primero que aprendan qué es esto del dolor persistente, ¿no?, por todos esos mitos que tienen, comentarios que han podido escuchar sobre familiares o sobre algún profesional que ha minimizado de alguna forma su malestar, y les enseñamos, ¿no?, realmente cómo se genera, y le damos otra perspectiva, porque a veces tienen una idea que quizás les genera más malestar, y intentamos como un poco que abandonen la idea del pasado, ¿no?, de volver a ser la persona que era antes, de lo que hacía antes, la manera como lo hacía antes,
e intentamos que se focalicen en el presente, ¿no? En el aquí y ahora. Hacemos también mindfulness, meditación. Hablamos sobre la atención, la importancia de la atención y, bueno, también de cómo las emociones pueden influir en el tema del dolor persistente, ¿no? Que puede aumentar la percepción del dolor. Uh-huh. Y, bueno, en estos grupos enseñamos, pues, es muy amplio porque enseñamos todo al final, a pautas de autocuidado, de autoestima, comunicación asertiva, hablamos mucho sobre los valores y lo que para uno es importante. Es un grupo de 10 sesiones en las que, bueno, prácticamente se toca todo. Abordáis todos los temas, ¿no?, que necesitan estas personas para aprender a convivir con la enfermedad y para Exacto. mejorar su día a día, ¿no? Y algo muy importante que considero que se genera en este grupo es que, bueno, a través de participar, ¿no?, y de acudir a las sesiones, va apareciendo un vínculo, ¿no?, entre ellas. Uh-huh. Y luego, pues, siguen después del grupo, pues, quedando, a tomar un café, se van juntando y por eso es necesario lo que serían los grupos de ayuda mutua para poderle dar un seguimiento. Y para mí lo más importante es esto, que luego se generan vínculos y quieren más y se activan para hacer más cosas en la comunidad. Perfecto, mil gracias, Stephanie. Veo que el doctor Marín ha podido conectarse. Bienvenido, doctor Marín. Te hemos presentado ya y bueno, sí, seguimos un poco. Ahora te pregunto cosas. Entonces, siguiendo un poco lo que decía Stephanie, me gustaría que Jacqueline, ¿no?, siguiendo un poco la puerta que le ha abierto Stephanie, nos contara un poco desde Reumas, ¿no?, cómo planteas la atención psicológica y los grupos de ayuda mutua, ¿no? Brevemente. El micro. Anda, ¿no te va? ¿No? Igual puedes probar de salir y volver a entrar. Sí, vale. Voy con Carolina entonces. Carolina, tú como persona que convive, ¿no?, cada día con una enfermedad reumática, me gustaría que nos contaras así sucintamente cómo vives, ¿no? ¿Cómo es tu día a día con el dolor, ¿no? ¿Cómo es eso de vivir con dolor? Hombre, pues no es fácil y, como ya lo dice la palabra, es bastante doloroso, ¿no? Pero siempre hay que intentar ser un poco consciente de ese dolor, como saber sobre todo con las herramientas de las personas profesionales, que son desde luego las primeras donde debemos acudir y que nos pueden dar esa información y esas pautas para ese control del dolor. Y bueno, ir conociéndote un poquito más, ¿no? Y conociendo un poco más, pues como vuelvo a decir, esas herramientas que te pueden proporcionar pues las personas que realmente conocéis el tema, sabéis y nos podéis ayudar. Entonces, a mí realmente siguiendo estos pasos, sobre todo gracias a Reumas, me ha ayudado mucho a controlar mi día a día en el dolor, sobre todo. Vale, perfecto. Muchas gracias. A ver, Jacqueline, si te vaya el micro. No. Lo tienes apagado. Ahora. Vale, perfecto. Venga, cuéntanos un poco. Buenas tardes. A ver, yo llevo 7 años en el GAM, ya llevo bastante, creo que 7, 8, ya no me acuerdo. Y digamos que yo sigo una dinámica muy parecida psicoeducativa, ¿sí? Pero tenemos nosotros encuentros como muy experienciales. Digamos que las personas que van llegando al grupo necesitan como un espacio donde puedan llegar como a compartir esas experiencias, ¿no? Esas experiencias vividas, a limitaciones que encuentran en casa, con sus familiares, porque estamos hablando de, digamos que síntomas como muy invisibles para la sociedad. Entonces, yo lo que hago es que a través de las experiencias de todos, o sea, hacemos todos como un espejo, vamos ahí como a trabajar a través de nuestras propias experiencias, trabajar como la empatía sobre todo, y la empatía hacia ellas mismas, ¿no? Hacia uno mismo cuando uno tiene dolor. Y en ese proceso de empatía,
pues empezamos a trabajar como el autoconocimiento. Para mí muy importante el tema del autoconocimiento, más allá pues de la teoría, que sí sabemos que empezamos a trabajar que los síntomas de la enfermedad, del diagnóstico, es trabajar el autoconocimiento, porque muchas personas pues, sobre todo toda la población con la que yo trabajo son mujeres, entonces todas vienen con roles como muy establecidos y de repente se ven con con su proyecto de vida completamente, supuestamente paralizado, ¿no? Y encontramos que son, pues, trabajamos a través de esas creencias limitantes, ese rol que ya no pueden ejercer, que han ejercido durante tantos años, y empezamos, pues, a trabajar como el tema de la autoestima, porque perder el rol súper establecido les genera como esa desestructuración, no identidad. Entonces, el GAN se convirtió como en ese espacio de reconocimiento, de permiso, de darse en el permiso de sentir, de ser, de no seguir como sobreadaptadas al entorno, sino que reaprender a adaptar ese entorno a sus capacidades, no tanto limitaciones, sino las capacidades que sí tienen, ¿no? Porque las limitaciones de alguna manera pues están ahí por la enfermedad, o por el diagnóstico o lo que sea, es empezar como a potenciar qué capacidades sí hay intactas y cómo nos vamos a adaptar a ese entorno hostil, que al principio es hostil, porque si yo tengo el mismo rol de 40 y 50 años de ser la cuidadora, ¿qué pasa si ya no soy la cuidadora? ¿Dónde están esos sentimientos asociados que genera el hecho de no ser más la cuidadora? Entonces, hablo desde esta experiencia que me ha tocado a mí con todas las mujeres. Todos los roles han sido de mujeres cuidadoras, muy dadoras, muy protectoras. Pocos hombres han pasado y los hombres también tienen exigencias muy grandes en la sociedad, en la casa. Entonces trabajamos mucho el tema del autoconocimiento, las creencias, rompiendo roles, digamos, moldeando todo ese mundo emocional, reconociendo las emociones. Por tanto, es como muy experiencial las terapias del GAN, ¿cierto? La mayoría vienen de las sesiones de psicoeducativas, ya más o menos vienen muy informadas, y en el GAN encuentran ese lugar donde pueden expresarse y sentirse compartidas con ese dolor, ¿no? Entonces, lo que buscamos en el GAN es que haya precisamente lo que dice Stephanie, haya vínculo y haya sensación de seguridad y de control de sus emociones. Bueno, de control de sus emociones, no, de reconocimiento de sus emociones. Perfecto, gracias Jacqueline, mil gracias. Por lo que estamos viendo, ¿no? Parece, ¿no? Y si lo he entendido mal, me corregís quien sea. Desde el CAP, ¿no? Los médicos detectan las personas susceptibles de poderse beneficiar de los grupos psicoeducativos que ofrece Stephanie y sus compañeras. Son 10 sesiones psicoeducativas para ayudarlas pues, a tomar conciencia, a trabajar algunos aspectos de sus enfermedades. Y luego, una vez acabadas estas 10 sesiones, como a lo largo de estas sesiones se establece un vínculo y se detectan ellas mismas la necesidad de continuar explorando y cuidándose y aprendiendo sobre ellas mismas, entonces pasarían al GAM que ofrecemos desde Reumas con Jacqueline como un espacio donde seguir compartiendo y donde bueno, pues poder compartir experiencias y seguir aprendiendo a gestionar mejor la enfermedad. Sería un poco esto por lo que yo he entendido. De acuerdo. Dice Stephanie que el GAM es quincenal, ¿no? Vale, perfecto. Entonces... Lo estoy preguntando, que no sé si... Que hubo vale. Es una pregunta. Mensualmente, no sé si ahora se hace quincenalmente o para cuánto se está haciendo las sesiones. Jacqueline, ¿es quincenal, semanal, mensual? Es mensual. Sí. Perfecto. He vuelto a perder al doctor. Se ha vuelto a desconectar. Bueno, a ver, no, yo que tenía una pregunta para él, ¿no? Que era un poco el tema de que
en atención primaria la mayoría de las consultas son por dolor crónico, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre el dolor crónico y el dolor agudo? Entonces, bueno, el dolor crónico es el que dura más de 3 meses, creo, y si no recuerdo mal. Y bueno, y es el dolor que padecen pues las personas, ¿no?, con enfermedades reumáticas. De acuerdo, entonces, Carolina, ¿qué necesidades tienen, según tú y según tu propia experiencia, las personas con una enfermedad reumática? ¿Qué necesitan, o con dolor crónico más que con una enfermedad reumática? Yo creo la que han dicho aquí las compañeras, que es la madre del cordero, que es la empatía. Y reconocer nuestras emociones, tal y como decía Jacqueline, darnos cuenta de los roles que tenemos. Es sobre todo es darte cuenta y ser consciente de todo lo que nos pasa, ¿no? Un poquito. Entonces, cuando nos cae ese jarrón de agua fría, nos encontramos tan solas y tan incomprendidas, que el hecho de la empatía es un valor increíble hacia nosotras y es un principio para que empezamos a mejorar. Si nuestro entorno nos comprende, o nosotras ya hacemos el esfuerzo de entender lo que nos pasa e ir por los tropecientos mil médicos a explicar toda la historia, pues qué mínimo que capaz que nuestro entorno, como pudiera ser nuestras personas queridas, que ya lo dice la palabra, o familiares o personas cercanas, pudieran entender, ¿no? Aunque solo sea un poquito en nuestra visión, que hay muchos casos que gracias a Dios pasa, ¿no? Pero la inmensa mayoría nos encontramos bastante desubicadas y bastante solas. Yo hablo por mí en concreto, y encontrar una comunidad que me comprenda o personas que me entiendan, o que sea con la mirada, eso para mí ha sido un mundo. Para mí ha sido la vida. Pero todo ha sido desde ese principio básico que ha sido la empatía. Porque si no te entienden, no nos entendemos como seres humanos, no vamos a ningún lado. Y más cuando tienes este tipo de necesidad, ¿no? Que necesitas, no mimitos, pero sí una comprensión. Entonces, bueno, bajo mi experiencia es eso, las personas, sobre todo pues el entorno. Claro, tú has dicho una cosa muy importante, ¿no?, que es el sentimiento de soledad y de incomprensión que se genera con este tipo de enfermedades, ¿no? Y claro, el encontrarte con otras personas que están pasando, que han pasado por lo mismo que tú, y que te entienden, ¿no? Esto pues es fundamental, ¿no? Esto sería una parte, ¿no?, quizás, y la otra parte sería el conocerse a uno mismo, ¿no?, y saber un poco dónde están las limitaciones, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no, y adaptar un poco nuestra vida a lo que sí que podemos hacer, que son muchas cosas. A lo mejor no podemos hacer lo mismo que antes, pero sí que podemos hacer muchas cosas, y otras que antes no hacíamos. Me gustaría preguntar un poco a Jacqueline y a Stephanie qué opinan sobre esto, ¿no?, sobre el tema este de las necesidades que le preguntaba a Carolina, ¿no? Si estáis de acuerdo, si no, así un poco que comentéis si tenéis algo a aportar, para decir lo mismo, no hace falta. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con Carolina. Lo que más requieren estas personas es comprensión, no juicio, y, bueno, poderse expresar sin miedos y sentirse en un espacio pues seguro y libre. Esto es lo más importante, y tal y como ha dicho Carolina, es una necesidad que al final tenemos todos. Y que ahí pues es lo que se intenta, ¿no? Sí, Vale. Total, de acuerdísimo. Sí, el tema del vínculo y la conexión, pues en la conexión buscamos seguridad, y ese espacio pues nos brinda como esa seguridad donde podemos como explayarnos y sin juicios, ¿no? Muy bien, vale, yo veo que lo vemos todas igual, ¿no? Y creo que si preguntáramos aquí a las personas que nos están oyendo estarían de acuerdo, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué respuestas a estas necesidades encontramos en el sistema sanitario? ¿Nos dan respuesta el sistema sanitario a estas necesidades que tenemos como colectivo o no? Es una pregunta para las tres. Carolina, haz así. De aquella manera. Siempre necesitas el complemento, ¿no?, al sistema sanitario, que es lo que decimos, esa empatía, esa comprensión y esa cercanía de los tuyos, y esa ayuda y esas herramientas y todo lo que te pueda ofrecer pues quien te entiende, ¿no?, y quien sabe lo que estás viviendo.
Perdona, Patricia, ¿qué te refieres con qué respuesta nos da el sistema sanitario? Sí, me refiero a que si encontramos, ¿no? Respuestas a todas estas necesidades que tenemos desde en general, ¿no? Desde los centros de atención primaria, desde los hospitales, desde el tal, ¿encontramos esta respuesta o normalmente encontramos más una respuesta más de tipo médico, ¿no? Y todo lo que es el entorno de la persona y las necesidades que tiene esa persona, más bien emocionales o psicológicas o de ayudas técnicas o de tal, las ofrecen desde otros aspectos, ¿no? Era un poco esto, Sí. la pregunta. Yo creo que, bueno, se está intentando cambiar esta visión y dar más... Ay, has apagado el micro sin querer. Sí, que se está intentando dar esta nueva ayuda porque se ha demostrado que pues no es solo complementaria, sino que es un punto muy importante y se ha visto reflejado luego cuando han dejado de ir tan seguido a la consulta, cuando han hecho vínculos y han mejorado su estado de ánimo. Entonces, creo que todavía queda muchísimo que hacer, pero sí que gracias a estas pequeñas labores que vamos haciendo unos y otros cada vez más, pues se va demostrando, porque al final parece que hasta que no se demuestra, no se cree, no se ve, y se va demostrando que sí que es necesario. Sí, estás diciendo una cosa muy importante, ¿no? Y es que las personas, ¿no?, que se vinculan con otras personas y tal, disminuyen las visitas médicas, disminuyen la ingesta de medicación, de antidepresivos, de ansiolíticos. Por lo tanto, esto es un beneficio también para el sistema sanitario global, ¿no? Y es una lástima que a veces parece que no lo vean, ¿no? Yo quería decir, ¿no?, que el Ayuntamiento del Prat, desde que yo empecé en Reumas en el año 2007, siempre ha sido pionero en iniciativas como esta. O sea, que yo creo que hoy tenemos el lujo, ¿no?, de tener aquí el ejemplo, ¿no?, del Prat, porque realmente desde hace muchos años pone en marcha iniciativas que van en esta dirección. Entonces, en este sentido, Stephanie, me gustaría preguntarte, ¿no?, el papel que tienen los servicios sociales y de apoyo comunitario, ¿no? O sea, ¿en qué consisten estos servicios? Porque creo que tú eres un poco la responsable, ¿no?, de estos servicios en el Prat. Bueno, en el Prat, como dices, el ayuntamiento está muy implicado en todos estos grupos psicoeducativos o iniciativas, talleres. La verdad que ellos nos facilitan todo lo que pueden los espacios, que sobre todo es muy importante. Por ejemplo, yo el grupo lo hago en un espacio cedido por el ayuntamiento, no lo hago dentro del CAP. Y también en algún caso que la paciente interesada en realizar el grupo no podía acudir porque era cuidadora principal de alguna persona, se nos ha llegado a ofrecer atención domiciliaria a una trabajadora familiar para que pueda venir esta persona. Entonces, bueno, dentro de las posibilidades que tienen, nos ayudan con espacios o con facilitarnos que la persona pueda venir al grupo. Vale, perfecto. Sí, siempre ha tenido un papel muy importante. Carolina, hablando de reumas, vamos a hablar un poco de reumas. ¿Nos podrías explicar un poco o presentarnos un poco el programa de Vivir con Dolor del Prat? O sea, y tu trabajo, ¿no? La coordinación y cómo funciona de cara al paciente. ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo lo haces? Bueno, las personas que vienen a Reumas Socias y que viven por esta zona del Prat, lo que hacemos es cuando nos solicitan un grupo de ayuda mutua con Jacqueline, la derivamos hacia ella. Entonces, bueno, ya pues, hace los grupos, hace la temática y desde aquí, pues, mi papel es un poquito ese, ¿no? Uh-huh.
el de la gestión de los socios y el... Sí, yo lo que hago aquí, bueno, es dar atención a las personas y hago las labores administrativas, con lo cual sí que dentro de las agendas de las profesionales no entro, pero sí que las personas cuando solicitan el servicio de grupo de ayuda mutua y es de esta zona, pues se lo derivamos a Jacqueline y ella los atiende. Vale, perfecto. Jacqueline, cuéntanos cómo lo haces. Atender a todos y a todas. Sí, o sea, cuando Carolina, ¿no?, te deriva a los socios del Prat, que tal, ¿cómo les haces primero una entrevista? O sea, ¿cómo es todo el proceso, no? Sí. Bueno, a veces hacemos terapia individual, si la persona quiere, y si no, directamente entra al grupo. Normalmente cuando viene una persona nueva, yo preparo el grupo un poco y la presento y presento a la gente. Y siempre como hay ese pacto de confidencialidad, ¿no? De comprensión. Hay gente que ya lleva más tiempo, con lo cual también se vuelven como expertas también sobre el GAM, ¿no? Entonces no estoy sola, tengo varias compañeras ahí de miembros del GAM que acogemos a la persona nueva, le damos una bienvenida para que sienta que está en un lugar seguro, que ahí puede empezar a abrirse cuando lo desee, es al ritmo de cada proceso de cada persona, ¿no? Porque no todo el mundo viene a contar sus intimidades, a veces hacemos actividades, hacemos también técnicas de respiración el primer día, antes de irnos, hacemos algunas actividades también dinámicas, no siempre hablamos de las experiencias y mucho menos, intento que cuando llegue alguien no nos quedemos como estancadas también en la desesperanza, sino que cuando llegue lo que encuentre es como un lugar donde se va a ir con mucha esperanza y esperanza de sentirse bien, mínimo emocionalmente y al final el impacto emocional, pues como está demostrando la neurociencia y la medicina moderna, es que termina afectándonos positivamente. O sea, nos baja los niveles de estrés, de cortisol y en este grupo buscamos eso, que estemos relajados cuando salgamos. Le damos la bienvenida y la acogemos prácticamente la persona. Vale, y las personas se quedan en el GAM de manera indefinida. ¿Hay un tiempo estipulado de duración? ¿Cómo? Mira, de momento nosotros tenemos un tiempo indefinido. Ahí vamos y vamos acogiendo a las personas nuevas. O sea, estamos convertidas como en una comunidad fuerte, consolidada, y a la persona nueva como que la acogemos, pero no tenemos un tiempo límite. O sea, de momento seguimos yendo siempre, cada mes lo hacemos. Y yo lo que veo es que yo voy cada mes y ellas quedan entre semana o un día que yo no voy, ellas ya hacen su grupo aparte, fuera de acá. Sí. Sí, a veces desde el GAM se organizan también comidas, ¿no? Y salidas y tal, que también favorece un poco la socialización ¿no? Y las relaciones de amistad, ¿eh? Vale, perfecto. Perfecto. Os quería hacer quizás una última pregunta, ¿no? Por mi parte, a las tres, ¿eh? Y me gustaría que valorarais o sea, la importancia que tiene una buena coordinación entre los diferentes agentes que hay sobre el terreno, ¿no? en la comunidad, ¿no? ¿Por qué sería tan importante esto según vuestro punto de vista? Que conteste primero la que quiera. Sí, para mi opinión, yo creo que es importante porque, bueno, la salud o el bienestar emocional se tiene que cuidar desde varias esferas, y para cuidar las esferas biopsicosocial tienen que estar implicados profesionales de muchos ámbitos, y todos y cada uno de ellos aportan algo que parece pequeñito, pero para esa persona ese cambio pequeñito se convierte en un cambio muy grande aplicándolo en el día a día. Entonces, para mí por eso es importante esta sinergia. Y porque ellos también lo perciben también. Perciben que hay un conjunto de profesionales implicados en su progreso o en su salud. Vale, gracias, Stephanie. Jacqueline, Bueno, sigo.
Sí, me parece muy importante porque al final la persona está, digamos, vulnerable en una red de exigencias, ¿no? O sea, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social. Entonces, tener siempre como que la persona siente mucha tranquilidad y una especie de alivio cuando sabe que hay un experto en la parte laboral, ¿no? Por ejemplo, en la parte de derecho, que nosotros también tenemos como ese ofrecimiento de en la parte legal, ¿no? En la parte cuando la persona se ve interrumpida en su parte de que no puede ir a trabajar, eso afecta muchísimo el estado de ánimo, entonces sentir que tiene un alivio por esa parte, por la parte económica, por la parte social. Al final estamos hablando de un diagnóstico limitante en todas las dimensiones de la vida de la persona, con lo cual es fundamental que se cubran cada una de estas dimensiones, que es la social, la psicológica, la económica y la física. Ujú, ujú. Exactamente. Muy bien. Gracias, Jacqueline. Carolina. Yo desde mi experiencia he de decir que es mega importante que todos estos agentes comunitarios estén, sociocomunitarios, sanitarios, estén en contacto. Yo tengo la gran suerte de vivir en uno de los mejores barrios que hay en Barcelona, que es Pobla Sec, y tenemos un plan comunitario muy chulo y todo se centra también en el cuidado de la comunidad. O sea, de hecho, y de la importancia de los servicios que hayan y que podamos acceder, como pueden ser la coordinación entre los servicios sanitarios, trabajadora social y lo demás que han dicho las compañeras. Este trabajo en la comunidad es muy potente, pero bueno, a mí yo en Puebla sé que era muy feliz y muy todo, pero bueno, me faltaba conocer esas personas, como antes he comentado, que sin mirar, o sea, sin hablar, me entendieran. Entonces, todos estos agentes juntos, estos agentes comunitarios, sanitarios, psico, es un trabajo que a las personas, es como ha dicho Stephanie o Jacqueline, no recuerdo, nos hace sentir súper arropadas y que hay una salida. Hay unos recursos que muchas veces no conocemos, ya nos sobresatura todo lo que es nuestra situación y pensamos que no podemos acceder a ayudas o que no las hay. Y el llegar a un lugar donde hayan personas con tu situación que te puedan explicar, tienes esto y esto, te abre, te quita la venda, o sea, te abre la puerta. Esa es la opinión que a mí personalmente me ha pasado y luego pues también lo que las compañeras comentan, cómo ven, ¿no? Ese trabajo, cómo nos beneficia a los seres humanos. Uh-huh. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí mis preguntas. Falta un cuarto de hora para cerrar. Yo os quería dar las gracias a las tres. Lástima que el doctor tenía mala cobertura y no ha podido participar, pero bueno, lo invitaremos otro día para poder estar con él. Y bueno, agradeceros a las tres muchísimo. Y ahora le voy a ceder la palabra a Elisenda para que abra un turno de preguntas, porque seguramente, pues bueno, alguien querrá hacerles alguna pregunta a cualquiera de las tres. Por lo tanto, mil gracias y Elisenda, cuando quieras. Si queréis las que tengáis preguntas, podéis levantar la mano. Yo voy tomando nota para el orden y vais abriendo micro y vais haciendo la pregunta o el comentario que queráis hacer. Si es que tenéis preguntas. Preguntas o compartir experiencias o decir cómo lo habéis vivido vosotros o lo que sea. Venga, Sandra se ha animado. Cuando quieras, Sandra. Hola, buenas. Bueno, yo me llamo Sandra, soy de Madrid. Y había oído por compañeras, yo pertenezco a Reumas, y otras compañeras de allí de Cataluña, que desde los centros de atención primaria se estaban poniendo en marcha este tipo de grupos, que la verdad es que están súper bien. Desde mi punto de vista es un buen comienzo, pero le falta un poco a lo mejor pues esa segunda parte que se crea un poco sola, ¿no? Por iniciativa de las personas que participan, es lo que es la parte del GAM. ¿Por qué digo esto? Porque
las sesiones de fisioterapia, nutrición y psicología están muy bien. Pero yo creo que al final lo más beneficioso para nosotras, porque es al fin y al cabo todo lo que se da en ese grupo y se ofrece de manera gratuita, bueno, por la sanidad pública y se debería ofrecer en todos los centros, que no se hace, es algo que de alguna manera podemos optar, ¿no? Pero el hecho de hacerlo en grupo y que luego ese grupo genere un círculo social más amplio, cubre una necesidad psicológica básica que es la de pertenencia. Cuando estamos enfermas y tenemos esa pérdida de identidad o esa pérdida de rol, nos sentimos muy excluidas de la sociedad y en realidad ese aislamiento y esa soledad, no solamente porque no nos entiendan cuando hablamos con otros, es que en realidad sentimos como que ya no formamos parte de nada, ¿no? Que estamos completamente solas, pero a un nivel ya, pues no sé, existencial, ¿no? Es como quién soy yo y dónde estoy para qué. No es una falta de sentido total. Y entonces creo que el grupo Ayuda Mutua en concreto cumple con esa función de pertenencia que nos hace que volvamos a sentir que formamos parte de algo en este mundo, ¿no? Y eso es lo que realmente provoca mucho bienestar emocional en nosotras, que quizá el grupo, pues como decía Jacqueline, pues luego se puede orientar con dinámicas y tal a que bueno, pues se puedan trabajar también pues facetas como lograr de nuevo una identidad en este mundo, porque o como encuadrarnos de nuevo con la enfermedad en un mundo que en realidad es normativo, o también cómo aceptar las incapacidades que tenemos, porque muchas veces el problema es que por muchos apoyos que tengamos, que todavía no tenemos los suficientes, pero imaginando un mundo ideal, hay gente que está realmente incapacitada e impedida por su dolor o su enfermedad y que a lo mejor hasta un grupo presencial es mucho, con lo cual también están las opciones de los grupos online y tal, ¿no? Bueno, para no liarme, lo que quiero decir es que yo creo que es muy importante trabajar el sentimiento de pertenencia, porque creo que es uno de los pilares que produce más malestar. O sea, no creo que nadie pueda estar en este mundo siendo un ser social, un humano, sintiéndose que no pertenece a nadie, que nadie le comprende, que no es parte de nada y que todo lo que dice cae en saco roto. Y más si cuando vas al médico también te niegan muchas veces, como es el caso de los que tenemos enfermedades invisibles o dolor crónico, que aunque incluso nos crean, pero sentimos que no nos están validando lo suficiente precisamente porque no se tienen en cuenta toda esta realidad psicosocial que tanto sufrimiento nos provoca, ¿no? El hecho de tener que quedarnos en casa, de haber perdido nuestro trabajo, de no poder cumplir con nuestro error, ya si es de trabajo, como si es de esposa, como si es de madre, ¿no? O sea, es muy amplio y la herramienta de grupo de ayuda mutua en España, por desgracia, es muy desconocida. Yo la conocí hace mucho tiempo por las películas, porque soy una cinéfila, y yo creo que en Cataluña lo estáis haciendo súper bien porque lo estáis instaurando desde los centros de salud o las asociaciones. Aquí en Madrid no, o sea, ya os lo digo yo, que está bastante complicado lo de los GAM. Y bueno, yo espero que la verdad que se extienda así como una tela de araña, como se extendieron los Starbucks, pues igual los GAM. Que muchas veces no es necesario tampoco que haya... A mí me gustaría que las instituciones se implicaran, evidentemente, pero las pacientes los podemos organizar también. Yo personalmente he organizado alguno con mayor o menor éxito, ¿no? Pero al final somos las pacientes las que podemos unirnos y ir adelante con esto. Lo que pasa es que siempre viene bien tener una mínima formación para llevar el grupo hacia algún lugar que sea terapéutico o que realmente sirva para que saque a esas personas un poco de la desesperanza y no sea para contar nada más que penas, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos ahí todos como pacientes y profesionales un camino muy largo, pero creo que es el camino adecuado y bueno, pues ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Sandra. Si alguna le queréis dar respuesta. Patricia, tú hace muchos años que has organizado grupos de ayuda mutua en Reumas, ¿no? Sí. A ver, en Reumas no somos pioneros en grupos de ayuda mutua en Cataluña, ¿no? Y hace, pues, desde el inicio prácticamente de Reumas que se iniciaron los grupos de ayuda mutua y cuando yo llegué en el 2007, pues ya seguí, ¿no?
Pero sí, totalmente de acuerdo con lo que comentaba Sandra, que es una herramienta fundamental para bueno, pues para las personas, ¿no? Para compartir y para salir de ese aislamiento, de esa soledad y para encontrar herramientas juntos para tirar adelante juntos delante de una situación adversa, ¿no? Los GAMS nacieron de los grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? En Estados Unidos. Y bueno, pero son aplicables pues a cualquier tipo de característica común que tengan varias personas y son terapéuticos en sí mismos. Lo que pasa que sí que es verdad que yo creo que tienen que estar supervisados por alguien con formación, por un psicólogo o en su defecto pues por una enfermera pero con una formación específica en psicología, porque si no, bueno, pueden acabar convirtiéndose en algo nada terapéutico y nada beneficioso para las personas. Muchas gracias. Amelia pidió la palabra. Hola, espero que se pueda escuchar porque tengo muy mala cobertura de internet. Haciendo referencia a Caro, nosotras tenemos una asociación que trabaja a los cuidados a domicilio. Y Caro, tuvimos la oportunidad de tenerla como cuidadora, empezar a tenerla como cuidadora sin conocer sus antecedentes de enfermedad. Entonces, esta parte creo que es esencial el conocer las necesidades de las personas en ese sentido para que nosotros también podamos tener un poco o mucha empatía en el tratamiento y en el apoyo de soporte que necesitan este tipo de personas con este tipo de necesidad, ¿no? Hasta que Carlos nos dijo lo que pasaba, pudimos entenderla en las necesidades que requería. Y en ese sentido yo creo que estos grupos de apoyo mutuo, que bien dicho por Caro también en el barrio se han desarrollado bastante en diferentes ámbitos, pues son esenciales para poder visibilizar, sobre todo, visibilizar lo que un grupo de personas está padeciendo y que requiere de solución, ya no solo de la misma comunidad, sino también de la administración. Por experiencia como cuidadora, como mujer migrada, sabemos que la invisibilidad pues implica que carecemos de muchas herramientas para solucionar estas problemáticas. Y también creo que desde el ámbito de la agrupación, del tener un grupo de soporte nos permite visibilizar que estas necesidades, pero también llegar y poner en la mesa, en la incidencia política, estas necesidades con aquellas entidades que lo tienen o que tienen la responsabilidad, porque también es una responsabilidad de dar respuesta a la población que demanda un recurso especial, ¿no? Y yo creo que este trabajo que hacéis, mientras más se visibilice, mientras más llegue a las entidades administrativas que tienen en sus manos dar una respuesta, yo creo que ampliaría o tendría un efecto más importante para todas esas personas que no han salido, que más desconocemos que haya estos grupos de trabajo en este ámbito del dolor, del trabajo del dolor físico, emocional, ¿no? Es muy interesante para mí conocerlos porque ahora que está Caro ahí en el barrio, pues bueno, ahora detectamos que también tenemos o damos servicio a personas mayores, sobre todo dependientes, que tienen esta problemática y que no está atendida. Entonces, lo que hacemos desde este ámbito es ir a los recursos de servicios sociales para que puedan hacer una supervisión más directa de los servicios a domicilio y que solucionen o den una mejor atención a estas personas que viven ese calvario, porque yo digo es un calvario que tú vivas como encerrada en una necesidad que no has visibilizado tampoco, porque no has tenido un grupo de soporte que te haya ayudado a visibilizarlo. Entonces sí, es interesante conocerlas y saber que estáis ahí, porque en la práctica que llevamos como asociación de mujeres que prestamos servicio a domicilio, pues es también buscar la profesionalización y la sensibilización para atender este tipo de personas que de alguna manera nos demandan una atención especializada, y ya no solo en este ámbito del dolor, sino en otros muchos ámbitos,
pero también en conocer lo que tenemos alrededor de recursos del barrio, recursos de la ciudad, porque también es una falta de información en todos estos recursos a los que puede llegar las familias y poder solventar un poco esa necesidad de sus familiares cuando son dependientes, sean jóvenes o sean personas mayores. Y es una parte de lo que hacemos nosotros como asociación, reconocer estos recursos para saber qué hace cada recurso y para poderlo divulgar y hacerlo llegar a la comunidad. Entonces, este compromiso también como entidad social nos compromete a estar valorando el perfil sociosanitario que tiene el barrio, en este caso el barrio Poblosec, y cada vez enterarnos más de lo que hay y divulgarlo, y tener un punto de divulgación, un punto de encuentro, que en este caso es el Raco de las Curas, donde la gente llega y solicita una información determinada y podemos informar y derivar poco a poco. Pero pues nada, la felicito mucho por esa iniciativa que tiene muchos años y bueno, que estamos conociéndola en otros barrios y que yo creo que puede ser replicable, debe ser replicable, porque en un solo lugar no es suficiente para dar solución a toda la ciudad, en este caso la ciudad de Barcelona, de impulsarlo. Y si se tienen predecedoras y se puede dar esa replicabilidad de esos proyectos, pues enhorabuena, ¿no? Porque en este caso del asunto reumático, de dolor crónico, es esencial para una calidad de vida, una mejor calidad de vida de las personas. Y nada, enhorabuena al equipo de trabajo. Muchas gracias, Amelia. Teresa también ha levantado la mano y ya tendrá que ser la última intervención porque tenemos que ir cerrando, que ya son casi media. Teresa, cuando quieras. Teresa, igual se ha ido. No la veo conectada. No, no está. Bueno, pues entonces os doy la palabra a las ponentes para cerrar un poquito con qué os quedáis y bueno, si queréis decir una última cosa, dar un último consejo o lo que os parezca bien. Que os asociéis a Reumas. Nada, es broma, no. El poder de las personas y el de la información y la comunidad. Y muchas gracias por todo. ¿Puedo comentar alguna cosa? ¿Puedo comentar? Mira, es que yo quisiera saber por qué no hemos podido escuchar al doctor. Porque no se ha podido conectar. Resulta que está en un sitio que no tenía cobertura. Ya, qué lástima. Sí, pero María, yo trabajo con él en el ambulatorio. Si quieres hacerme alguna pregunta a mí y yo te la sé contestar, la puedes hacer. Exacto. No, es igual, es una lástima porque, a ver, en un foro como este, pues es importante. Lo de la empatía que habéis dicho, pues lo encuentro perfecto, ¿no? Pero yo esperaba que habría alguna pauta de conducta de cada persona que tenemos problemas, porque todo esto de la empatía para nosotros mismos y hacia los demás ya la tenemos. Yo hace muchos años que tengo problemas y ya lo tengo, pero busco otra clase de apoyo, ¿sabes? O sea que me hubiera gustado conocer qué opina el doctor sobre otras medidas que no sean la empatía y todo esto. De todas maneras, os doy las gracias. Os doy las gracias por haberme invitado y bueno, pues gracias. De nada, Mercedes. Sí, Mercedes. Digo que los doctores desde consulta, con el tiempo que disponen y las herramientas que requieren, lo que hacen es pues hacer contención en la medida que pueden y dar pautas de medicación. La colaboración que ellos ahora contemplan es la de los grupos
y la de los espacios donde se pueda trabajar todo el lado más emocional, pero los médicos de familia no disponen de este tiempo ni es su, bueno, no es lo que pueden realizar, ¿no? Por eso se crean estos grupos. No sé si está hablando con el micro cerrado. ¿Micro cerrado? Ahora, a ver, se ha vuelto a cerrar. No te oímos, María Mercedes. El micro. ¿Todavía? Ahora. Ahora no. ¿Ahora? ¿Ahora está abierto? Bueno, es que las personas que tenemos experiencia en este tipo de dolores ya sabemos todo esto más o menos de qué va, ¿no? Pero la sociedad debería de poner entonces más centros para que la gente de los barrios nos pudiéramos reunir. Porque si esta reunión, por ejemplo, que estáis hablando, que no he entendido dónde estaba ubicada, no lo sé, pero está en la Barceloneta y yo vivo en San Gervasio, me costará muchísimo acudir. Entonces, que en cada barrio pudiera haber un centro donde esta malaltía femenina, como la fibromialgia, es tan abundante y bueno, y no hay manera de encontrar ningún tipo de empatías por parte del gobierno y por parte de las organizaciones. Y esto es de lo que me quejo yo. Entonces, bueno, los médicos... ¿Qué? Por eso el servicio lo estamos dando desde las asociaciones y estamos empezando a hacer pilotajes con centros de primaria que se avienen a trabajar de esta forma y además tenemos también grupos de ayuda mutua por internet, precisamente para la gente que tiene problemas para desplazarse, que también pueda juntarse. ¿Tenéis algunas URLs donde podamos dirigirnos? O, por ejemplo, yo que soy de Gracia, Paseo de San Juan, me voy a la liga de aquí. En reumas.org, en nuestra web, encuentras todo. En nuestro WhatsApp, Carolina, que lleva el WhatsApp, te contesta y te pone en contacto con la persona. Vale, pues ya me pasaré un día. Muy amables, muchísimas gracias. Buen final de semana. También, igualmente. Mercedes también. Uy, se ha ido. ¿Stephanie? Sí, se ha ido, se ha desconectado. Que le iba a decir que también puede preguntar en su ambulatorio por el referente de bienestar emocional, si hacen grupos de dolor persistente, si no, si hacen algunos de los ambulatorios de alrededor, porque es uno de los principales grupos y se hace todo el año, 3 veces al año, porque claro, duran 2 meses y medio. Sí, se va haciendo rotativo, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. De nada, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todas por venir